Bueno, bienvenidos a este esperadísimo encuentro de Cuba es el Foco, esperadísimo. Quiero que sepan que para este encuentro normalmente, bueno, he tenido una cantidad de preguntas, bueno, de hecho, yo he recibido más de 100 preguntas que evidentemente no vamos a poder aquí ni la mitad, ya me perdonan los que han escrito porque voy a poder abordar unas pocas preguntas, pero bueno, estoy súper contenta y súper honrada y súper emocionada de tener, bueno, a estas tres personas tan especiales, tres economistas estupendos, bueno, a Mauricio de Miranda, que muy conocido, bueno, los tres, los habéis leído en varios medios, pues Mauricio, economista cubano, doctor en Economía Internacional y Desarrollo y profesor titular de la Pontificia de la Javeriana de Cali. Y tenemos también a Elías Amor, que, bueno, economista, también profesor y, bueno, conocidísimo también, opositor, conocidísimo también por todos, y a Miguel Alejandro Ayes, que es una promesa de la economía, un chico que llega con, bueno, maravilloso lo que escribe, sus análisis económicos, y bueno, para mí es un placer teneros aquí para hablar de todos estos temas. Yo quería empezar preguntándoos sobre la situación actual. Ya sabéis que, bueno, los encuentros de Cuba es el Foco, tratamos de siempre hacer una proyección hacia el futuro, un poco los retos que vamos a tener en el futuro, si hay un cambio en Cuba, para que la gente pueda visualizar, pueda ver cómo se puede imaginar cómo podría ser un cambio en Cuba. Pero si os parece, empezamos desde la situación actual. ¿Cómo lo veis actualmente? La situación que hay ahora, ¿qué pronóstico le veis? ¿Esto puede aguantar las estrategias estas medidas que acaban de publicar el gobierno cubano? ¿Qué pronóstico tenéis para esto? ¿Cuánto va a aguantar esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, Mauricio. Bueno, ante todo, muchas gracias y muchas gracias por invitarme y también para mis colegas un placer compartir con ustedes y contigo, Thais. A ver, yo la situación la veo fatal. La situación la veo fatal. Ayer el ministro de Economía anunciaba un crecimiento del 1.3% después de que la economía se contrajo un 10,9%. La economía cubana hoy en día es una economía más pequeña que la economía cubana de 2017. Y en muchos aspectos, en muchas áreas de la producción de bienes, la economía cubana es inferior a 1989, 32 años después. 32 años después se produce menos bienes industriales en la mayor parte, en la inmensa mayoría de los rubros de la industria cubana, que dicho sea de paso en estos momentos está prácticamente paralizada. Es decir, es muy poco lo que se hace en términos industriales, y en la agricultura también hay gravísimos problemas. El problema más grave de la política económica es su incoherencia. La política económica adoptada por el gobierno en los últimos años ha sido incoherente. Además de eso, formulan una serie de objetivos, pero luego cuando esos objetivos tienen que aterrizarse a medidas concretas, ahí es donde falla el problema. Porque no se aborda la economía como lo que es, un sistema que está entrelazado. Y tienes que abordar los cambios de una manera sistémica e integral. Pero el gobierno ha apostado por tapar un hueco hoy, otro mañana, y a veces cuando se tapa un hueco se abre otro, porque en definitiva no se están adoptando medidas consistentes. El llamado ordenamiento monetario fue un desastre desde el primer momento que se planteó, incluso desde la misma concepción. En el fondo han tenido que reconocer que no funcionaba adecuadamente, pero ni siquiera el gobierno ha pedido disculpas y ni siquiera ha reconocido que tuvo problemas graves de diseño. Se basó en un tipo de cambio ficticio, sobrevalorado, inconveniente para la economía, al cual
el Banco Central no podía ofrecer las divisas. Explicaron todo esto 1000 veces y ayer aparece el ministro. Dijimos claramente que a ese tipo de cambio era insostenible un mercado, y por eso apareció el mercado informal, que ahora, dicho sea de paso, le llaman ilegal. A ver, no, es que lo que pasa es que cuando el mercado formal desaparece, pues aparece el informal. Eso ha ocurrido toda la vida. No es en Cuba que, por primera vez que ocurre, no, toda la vida. Entonces ha aparecido. Entonces ahora están hablando de empezar, de crear un tipo de cambio para la población y para los turistas, porque obviamente los turistas no van a cambiar sus divisas a 24 pesos por dólar, la van a cambiar en el mercado informal, y los cubanos necesitan dinero precisamente para adquirir bienes que necesitan en las tiendas de moneda libremente convertible, y lo tienen que hacer en el mercado informal porque no hay un mercado formal ofreciendo dólares. Pero aquí están apelando a un nuevo error. Esto que van a hacer es un nuevo error, porque es establecer un tipo de cambio múltiple. Es decir, diferentes tipos de cambio para diferentes sectores de la economía. Eso no ha funcionado en ningún lugar del mundo, y donde quiera que se ha hecho, ha fracasado. Miren Argentina, miren a montones de países donde han hecho este tipo de cosas. Fracaso total. Entonces, a ver, ¿qué necesidad hay de insistir en tantos errores? Perdona, Mauricio, cuando hablas de este fracaso total, ¿eso cómo se va a traducir en la vida de la gente? No, en la vida de la gente es que no funciona. Ese mercado no funciona, y entonces sigue imperando el mercado informal, donde normalmente el tipo de cambio es más elevado, porque además el mercado informal está cobrando un peaje adicional, que es el peaje justamente de la informalidad. Si hubiera un mercado transparente, formal, no existiría ese peaje. Tendríamos una tasa de cambio de mercado, la que fuera. Muy probablemente sería una tasa de cambio muy alta, porque la economía del país es la que no aguanta, porque las exportaciones del país han caído, porque el turismo no se recupera, porque la industria azucarera está hundida en niveles de 1906, 1907, incluso antes. Yo calculé, la última zafra es equivalente a la de 1901, por Dios, antes de la República. Vamos, es que ¿a dónde vamos a parar? Es decir, yo creo que la situación actual, Thais, es muy grave. Es muy grave. Y hay que tener clara una cosa, y es que todo tiene un límite. Y el 11 de julio de 2021 hubo una crisis social, y no le quepa a nadie dudas de que si la situación económica no se soluciona y se sigue empeorando el nivel de vida de la gente, ocurrirá otra crisis social. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿Y qué van a hacer? ¿Reprimirla violentamente? ¿Disparar contra el pueblo? ¿Eso es lo que van a hacer? No. Yo creo que tienen que asumir responsabilidades. Las medidas que anunció ayer el ministro de Economía son grandes objetivos, son grandes deseos, no hay cosas concretas. Más allá de permitir que haya empresas mixtas, nacionales, domésticas, privadas, estatales y extranjeras, más allá de 3 o 4 cosas que están formuladas en idea, y lo del mercado cambiario, que a mí me parece un disparate. Bueno, Miguel, ¿cómo lo ves tú? Estás en Cuba. Bueno, Todo hay que decir sí, que sí. estás allí en Cuba. ¿Cómo ves? ¿Hasta cuándo esto? Te agradezco la oportunidad, y bueno, un honor estar aquí con Mauricio y Elías. Bueno, evidentemente yo no lo voy a ver bien, yo veo igual un desastre, un escenario bastante negativo, pero bueno, voy a referirme a otro aspecto que Mauricio mencionó, pero voy a hacer el énfasis en eso, perdón, que es la producción de alimentos. O sea, ya Mauricio hizo referencia al sector industrial, sobre todo, bueno, Cuba, o sea, desde mi punto de vista, el principal problema que tiene, que no es un problema solo, está conectado con todo lo demás, cada uno es un problema principal si se conecta con los demás, porque todos tienen un vínculo, que es la producción de alimentos. Igual las cifras que se pueden ver
Cuba ahora mismo produce menos alimentos que hace 10 años desde el punto de vista de la agricultura. Y eso se ve todo el tiempo en los altos precios. Y esos altos precios, sin hacer una teoría de la inflación aquí ni nada, que no hay tiempo, es muy obvio, todos esos precios se empiezan a desplazar por toda la economía. Y eso es un efecto que estamos teniendo ahora mismo y empatando con las intervenciones ayer, con los, como dice Mauricio, los deseos del ministro. En esos deseos de ayer no había nada que conectara desde el punto de vista real con la crisis alimentaria que tiene el país ahora mismo. De hecho, él hablaba de la incoherencia. Bueno, yo le veo las medidas al gobierno muy coherentes. Todas giran alrededor de lo mismo. De hecho, lo de ayer aparece en Cuadebate reflejado como una medida que busca la recaudación de divisas, salvando las ideas que tenían un corte, digamos, social, que si los comedores, la asistencia social a personas con determinadas necesidades, todo giraba alrededor de lo mismo, aliviar gastos de importación para el sector del turismo a partir de insertar las pymes, o sea, producción nacional para cubrir la oferta en hoteles, sobre todo para el turismo, que, para no importarla, y por otro lado, aumentar la recaudación, ese mercado de divisas que todo el mundo se quedó como, bueno, primero, que no va a ser de divisas propiamente, yo creo que más bien responde a crear una tasa de cambio un poco más atractiva para los extranjeros, turistas extranjeros que vienen a Cuba, que en vez de cambiar en el mercado informal a, bueno, 100, 120, lo que sea, se lo cambien directamente al gobierno, porque evidentemente a 24 los turistas no son pocos y lo cambian a 24, 25 una sola vez. Entonces yo creo, además que Cuadebate lo dice, aumentar la recaudación de divisas y las exportaciones. La parte de las exportaciones no me quedó claro cómo enganchaba eso con las medidas, pero bueno, desde el punto de vista real, pero creo que todo está girando ahí, alrededor de coger divisas, aumentar la recaudación para ya sabemos que... Entonces, volviendo al tema de la crisis y cerrando el tema de la producción de alimentos, un problema muy, muy específico, la producción de alimentos que tiene Cuba, son los problemas clásicos de la economía, que son el financiamiento y la rentabilidad. Desde lo que yo he podido ver aquí en Cuba, conversando con productores, personas, hacerse una finca ahora mismo y ponerla a producir. Estamos hablando de una inversión que puede ser tan grande como uno históricamente conoce, que es comprar una finca y mantenerla. Eso por un lado, todos los gastos de seguridad, que es un gran gasto que existe en Cuba ahora mismo a la hora de mantener un pedazo de tierra, son los custodios, por el tema del robo y demás por un lado. Y por el otro, la baja rentabilidad que está teniendo el sector agropecuario en Cuba ahora mismo. O sea, es mucho más rentable dedicarse a eso que nosotros conocemos como intermediario. Y esos son problemas reales que tiene la producción. Por eso hay mucha gente dedicándose a la comercialización, gente que se dedica a la terciarización, que no sabría cómo llamar, no, tal vez no la palabra correcta. Tiene que ver un poco con comprar algo que ya está hecho, agregarle un poco de valor y dar un producto que se vende a personas con un poco más de ingresos. Y esos problemas que son los que más se ven en el plato de comida, en la libra de bistec, pues, 300 pesos, en fin, puede ser un poco más barata en algunos lugares. Todos esos problemas tienen la causa en esa profunda crisis en el sector agropecuario cubano y ninguna estaba reflejada en. Entonces, teniendo en cuenta que los problemas cuando no se resuelven, si de economía se trata, se agravan, pues nada, eso es una especie de bola, ¿no?, de nieve que está rodando y que va a seguir rodando, y que el pronóstico con eso es que no hay milagro, y sobre todo que en economía de un día para otro las deformaciones estructurales no se arreglan y de pronto cae la solución. Si no hay pequeños pasos que van marcando un camino, un recorrido de mejoría, pues no hay nada. Y como ahí no hay nada, eso seguirá empeorando, lo cual quiere decir que también tiene un límite. El límite puede ser económico, puede ser social. Realmente los límites sociales en Cuba sabemos que son muy elásticos. Siempre la gente como que se adapta, ¿no? El cubano se adapta mucho a las adversidades que se imponen desde la estructura política, y no sabría decir, pero sí hay una condición para que pronto la gente considere que hay un límite. Estamos hablando de una medida tan sencilla como que un salario mínimo en Cuba son 2 cartones de huevo, eso lo puedes resumir, y un salario más o menos medio, digo más o menos porque no tengo la cifra del salario medio, sino el salario que más uno ve por ahí, que es el salario de 4.000, 5.000 pesos, incluso salario de profesores adiestrados, recién graduados, y por esa cifra son 4 cartones, y eso es una medida de lo terrible que está la situación de la economía y hacia dónde puede seguirse trasladando en los próximos meses. No hay que esperar ni siquiera mucho. Y lo último, la recuperación, una pequeña oración que ya llega a los 5 minutos, es puramente ficticia. Aquí Mauricio y Elías lo saben muy bien, que ese crecimiento es pura
es pura estadística. Los crecimientos del PIB son precios por cantidades y aumentan mucho los precios, que casualmente estamos en una economía con un contexto muy inflacionario. Evidentemente, ese crecimiento tiene que ver mucho con precios, además con sectores que no son precisamente a los que responde, digamos, la mejoría de las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, resumen, sí, terrible. Que interrumpa, pero es que este punto que ha dicho Miguel es muy importante y es la ficción de la estadística, porque en la economía, y eso ayer el ministro lo reconoció, los sectores que están creciendo son los sectores no productivos. Los sectores productivos, la industria, la agricultura, es decir, todo, incluso toda una serie de actividades de servicios que están relacionadas con la producción, su desempeño no es un desempeño adecuado. Entonces, claro, ahí hay una ficción y por eso es que ese crecimiento no se está reflejando en el nivel de vida de la gente. ¿Cómo lo ves, Elías? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme aquí y por supuesto encantado de estar aquí con dos colegas formidables, Mauricio y Miguel. Yo creo que poco me resta ya decir después de todo lo que ellos han dicho. Esto es lo que pasa con los economistas, que gracias a nuestra ciencia tenemos las ideas bastante claras y armadas. Solamente me quedaría apuntar alguna idea con respecto a lo que ha dicho Mauricio ahora en este último momento. Yo creo que nos viene muy bien. La idea es la siguiente. El que el gobierno cubano apoye el crecimiento de la economía, ese débil crecimiento del 1,3% que dio ayer el ministro, en los sectores que llamamos presupuestados, fundamentalmente sanidad, educación, cultura y deporte, administración pública, defensa y ejército, ciencia, investigación y servicios sociales, en esa colección de actividades que se financian con cargo al presupuesto, lo que nos está diciendo es que como las actividades productivas, como dijo antes Mauricio, la agricultura, la ganadería, la industria, la vivienda, el transporte, los servicios, el comercio, todo eso va cayendo en picado de una manera espectacular. El régimen comunista utiliza fundamentalmente lo que controla vía presupuesto público y vía déficit y vía endeudamiento, que son temas que creo que no podemos olvidarnos de ello para sostener la economía. Justo lo contrario de lo que hacen otros países. En otros países se apuesta por el crecimiento productivo, ese del que Mauricio habló de la desindustrialización y Miguel luego después habló de la desagriculturización. Yo hablaría de todo tipo de la descañización, porque ya no tenemos industria azucarera, de la desvivienda, porque no existen viviendas para los cubanos, de la desenergía, porque ahí están los apagones, de la destransporte, porque ahí vemos cómo está la situación de los transportes en Cuba, una capital como La Habana de más de 2 millones de habitantes no tenga un servicio de metro, es increíble. ¿En dónde han metido el dinero esta gente durante 63 años? Esto es lo que yo pregunto. ¿Dónde lo han metido? Pues básicamente lo han metido en la construcción de una economía de intervención y de planificación central que en la Constitución del año 2019 llaman socialista, pero no es socialista. Yo vivo en este momento en un país socialista, gobernado por el Partido Socialista y por la izquierda, pero aquí no hay una economía dirigida y centralizada por el gobierno. Hay una economía privada, en donde en España el 90% de los activos están en manos de empresas y de personas privadas y queda luego un 10% para que el Estado intervenga en la economía. Y el Estado español da servicios de educación y de sanidad gratis. No está empobrecido ni mucho menos. Es un Estado con muchísima capacidad de intervención. Pero en Cuba el gobierno comunista controla la economía, la dirige, la interviene. Yo creo que ese predominio del Estado es uno de los condicionantes que tenemos que eliminar. Porque si no, la nación no se desprenderá de esas cadenas que la tienen atada y podrá evolucionar con absoluta libertad como cualquier otro país del mundo. Yo soy defensor de una intervención del Estado en la economía mínima, una regulación, unas políticas de asignación de recursos, unas políticas de distribución de la renta, unas políticas de estabilidad del crecimiento económico, pero hasta ahí hemos llegado. El Estado no me va a dirigir a mí la vida. Yo soy un hombre libre y quiero llegar hasta donde me lo permitan mis posibilidades. Y ese mensaje es el que tenemos que transmitirle a los cubanos, para que Cuba se despoje
de esas cadenas, insisto, que ha construido el régimen comunista durante 63 años y que supone en este momento de la historia que no exista ninguna confianza en los actores que ellos llaman no estatales. El régimen comunista reivindica por encima de todo la empresa estatal socialista, que es el foco principal de la incompetencia y de la ineficiencia productiva. Hasta ahí hemos llegado, hasta el punto de que han creado actores no estatales que no les llaman autónomos, ni les llaman pequeños empresarios, sino que les llaman actores no estatales, trabajadores por cuenta propia, arrendatarios, utilizan una terminología enfermiza desde el punto de vista psicológico, para no hablar de empresa privada, trabajo autónomo y vocación empresarial que existe en el pueblo cubano, a pesar de que fue extirpada en su momento por la revolución comunista. Yo creo en ese sector privado que nace en Cuba. Por eso mantengo muchos contactos con los trabajadores por cuenta propia, con los arrendatarios, con los sectores que yo llamo verdaderamente progresistas, porque ellos van a ser los que van a transformar las bases de la economía cubana, convirtiéndola en algo completamente distinto de lo que vemos hoy en día, que yo me sumo a los comentarios que han hecho mis colegas. Básicamente coincido con ellos en el diagnóstico de lo que hay. Es un muerto que no tiene futuro. Y el pueblo lo está pasando muy mal y va a estallar. Ya estalló, está estallando y va a estallar, porque eso ya no admite salida. A mí lo que yo veo y que me preocupa muchísimo, o sea, la crisis humanitaria ahora mismo que hay en Cuba, la crisis sanitaria, la crisis alimentaria, la gente se está muriendo. El otro día tuvimos un encuentro con la gente de Corredor Humanitario, estaban lo que son las redes humanitarias, y la situación es tremenda. O sea, los vídeos y los mensajes que está recibiendo Maciel de Corredor Humanitario son para ponerse los pelos de punta. O sea, verdaderamente la situación es grave. Vamos a suponer, nos vamos a proyectar un poquito hacia el futuro, vamos a suponer que aquello explota, ¿no? Que la gente no puede más, que se llegue a ese límite, y vamos a suponer que de alguna manera, que todavía no visualizamos muy bien, de pronto se puede hacer una transición. ¿Cómo vosotros veis los retos? O sea, ¿cómo sería posible empezar a recuperar, que la gente empiece a recuperar su nivel de vida y sobre todo el tema sanitario, el tema alimentario, qué habría que hacer con la producción? Porque claro, siempre hablamos de economía, pero no sé, yo siempre había pensado que la economía tenía que ver con la producción, qué se produce en Cuba, qué se puede producir, cuáles son los retos, cómo levantar aquello. Entonces, Miguel. Qué reto. No, pero bueno, como bueno, dejamos organizar un poco la idea. Yo pienso que Cuba tiene, desde el punto de vista del desarrollo, Cuba tiene los mismos problemas que puede haber tenido casi cualquier país que entraba a la modernidad hace 3 o 4 siglos. O sea, problemas de divisa, problemas de producción insuficiente, problemas de infraestructura, problemas incluso de capacitación de fuerza de trabajo. A veces en Cuba nos creemos que porque hay, no sé, más de 1 millón de profesionales, ya tenemos todo resuelto. Hay todo un mundo de tecnología, de tener la tecnología incorporada de forma natural. Hay todo un mundo que tiene que ver con sistemas de trabajo que en Cuba son como novedosos, es que formas de organizar socialmente la producción que tienen que ver con logística, que en Cuba es como un país que no logra organizar, por ejemplo, una simple cola para comprar alimentos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que adelantar en una X cantidad de aspectos que son unos cuantos. Entonces, desde ese punto de vista, pensando lo económico, lo más estricto, yo pienso que lo primero, como todo proyecto que parte casi que de cero, es el tema del financiamiento. Cuba necesita una gran inyección de capital. Elías comentaba que dónde está, bueno, no solo, yo considero que una parte del dónde está que nunca estuvo, porque el aprovechamiento de los recursos en Cuba es muy, muy ineficiente. En Cuba hay despilfarro de recursos humanos, de recursos, incluso de capital. Si uno invierte capital y lo invierte mal, evidentemente no va a haber resultados. Eso creo que ha sido un rasgo que ha definido la economía cubana durante décadas, pensando incluso en las ayudas, subsidios, cuando uno quiera llamar, lo que sea soviético, eso también se despilfarró. Entonces, desde ese punto de vista, el financiamiento, creo que lo primero sería, y esto no son las grandes fórmulas, sino algunas ideas por el tema del tiempo del debate y demás,
aprovechar, captar todo el potencial de inversión que tienen los propios cubanos, los actores privados, o sea, grandes actores o pequeños actores. Estoy pensando desde algo muy especulativo como el haber perdido 130.000 cubanos que se han gastado entre 5.000, 10.000, 15.000 dólares para salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos. Cuando uno multiplica eso, tiene una cifra muy, muy discreta de más de 600 millones de dólares, un capital de inversión, de financiamiento. En vez de capital de huida, puede ser perfectamente capital de inversión, y con eso, bueno, con eso se resuelven unos cuantos problemas, al menos de circulación mercantil, de comercio. Problemas de comercio se pueden resolver con eso. En Cuba no hay nada, no hay ropa, no hay zapatos, no hay ollas, no hay, no sé, algo para hacer un regalo a una persona por un cumpleaños. No es que sales y lo encuentras. Todo eso define la vida, el poder adquisitivo, el nivel de vida. Desde eso hasta el capital de los cubanos residentes en el exterior que están ahí. O sea, todo ese dinero que puede emplearse en otras cosas y que además se gasta burdamente muchas veces en unas remesas a través de unos mecanismos de compra que son abusivos con los familiares en el exterior. Todo ese dinero podría canalizarse hacia un país mejor, y evidentemente acompañado por un marco regulatorio que frene la corrupción, que cuide de cómo se entregan los espacios públicos, que eso es muy, muy importante, cómo se hace uso del espacio público en Cuba. Y de ahí en adelante, en Cuba hay mucha satanización de lo que son los fondos extranjeros y demás. Evidentemente, siempre un equipo negociador puede lograr captar todo eso. Y eso solamente por el lado de la inversión. Pero más importante para mí es lograr tener, y esto sale de la economía, o sea, desde un punto de vista de qué hacer en Cuba, lo primero es tener un marco institucional eficiente, democrático dentro de lo que cabe, que permita ejercer el control público ciudadano sobre los recursos, porque sabemos qué es lo que puede pasar en Cuba. Tenemos la experiencia de algunos países de América Latina como escenarios, digamos, un poco oscuros, y todo eso no puede ser el cuento del lobo. Estamos en el siglo XXI y hay muchas ciencias sociales, incluso no sociales también, que tributan a todo eso. Es simplemente crear marcos, y Cuba creo que tiene, cualquiera que piense un proyecto de país, pensar en eso. ¿Cuáles serían los marcos propicios para canalizar las inversiones hacia los mejores lugares, los proyectos de desarrollo, como que toda la economía fluya de forma tal que no genere lo que ya conocemos y lo que ya estamos viendo en Cuba, que es una alta polarización? Bueno, estas ideas no son como que las grandes fórmulas específicas, pero sí pienso que deben ser como, al menos esto último, una especie de cosmovisión que debe guiar el proceso, ¿no?, de transformación de la economía cubana. Y lo digo independientemente del signo político. O sea, si el día de mañana el gobierno pudiera hacer esto, si quisiera hacer esto, lo puede hacer. Simplemente sabemos que no hay voluntad política para hacerlo. Pero bueno, son lo quiero decir que es una idea que va más allá de cualquier lógica política, aún sabiendo que evidentemente en la Cuba de hoy eso no va a proceder. Entonces, por ese camino yo creo que todo lo demás se va adaptando, porque el cubano como sujeto económico tiene grandes capacidades. En Cuba se ha visto cómo se han generado transformaciones, proyectos, encadenamientos productivos en el mercado, comilla, informal y legal, que funciona. Sería como que darle un poco más de espacio a todo eso, oportunidad, quitar el monopolio de comercio exterior. Por ahí está un artículo de Mauricio que tiene 10 propuestas, yo también tengo uno con 10 propuestas, seguro el día debe tener mucho más de 10. Es decir, hay un conjunto de ideas, más o menos, que todos medianamente confluimos, que son cosas que se pueden hacer. Pero bueno, yo quería referirme a esta en particular. Mauricio. Pensé que ibas a poner a Elías. Elías después empieza. Sí, está bien. No, mira, yo estoy de acuerdo con Miguel Alejandro plenamente. Creo que es importante liberalizar los mercados. Hay que abandonar total y completamente el monopolio estatal de toda una serie de actividades que ha generado un Estado rentista. En todas las actividades prácticamente el Estado es rentista. Y alguna gente alguna vez en un debate me decía, ¿y tú conoces un Estado que no sea rentista? Bueno, sí, los Estados se financian obviamente a partir de los impuestos. Pero luego está dónde es que se revierten esos impuestos. Se revierten en el desarrollo económico, y la pregunta que nosotros podemos hacer es si el Estado cubano ha sido capaz, es decir, el gobierno, para ser más preciso, porque el Estado y gobierno son cosas distintas. Si el gobierno cubano ha sido capaz de impulsar el desarrollo del país, yo creo que no. Yo creo que el gobierno cubano ha sido incapaz de asegurar el desarrollo de la economía cubana. Ayer el ministro de Economía, cada vez que hablaba de la crisis, decía la crisis provocada por el bloqueo.
por Dios, vamos a estar claros, en Cuba hay una serie de deformaciones económicas que no son resultado del bloqueo, son resultado de políticas económicas erróneas. Erróneas, total y completamente, de punta a cabo, que han generado deformaciones estructurales en la economía. El embargo estadounidense tiene una serie de impactos negativos, eso nadie lo discute, pero los problemas más graves dependen justamente de la impericia y de la incompetencia del gobierno en materia de política económica. Entonces yo creo que hay que liberalizar los mercados. Por ejemplo, cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué razón todas las cadenas de ventas minoristas tienen que ser estatales? O de empresas que pertenecen al Estado. No, señor. Porque si el Estado no tiene suficientes recursos en divisa, y obvio que lo mejor sería producir en el país, es decir, producir los bienes que vamos a consumir, los bienes de consumo, la ropa, el calzado, los alimentos, etcétera. Pero ahora esto es prácticamente imposible. Es decir, con una industria paralizada y una agricultura paralizada, pues, y una agricultura con muchos problemas, esto es prácticamente imposible. Bueno, pues responsabiliza a una cadena que sea capaz de importar los bienes necesarios para que exista una oferta de bienes. Porque lo que no tiene sentido es que en un país, como dice Miguel Alejandro, no haya ollas, no haya esto, no haya lo otro, que existen en cualquier lugar del mundo, en cualquiera. Entonces, yo también estoy de acuerdo en lo del marco institucional. Para mí esto es fundamental, un marco institucional democrático. Es decir, ¿por qué? Porque si no estamos en las mismas, es decir, el gobierno comete errores y no hay rendición de cuentas y no se le puede pedir cuenta y no se le puede decir, mire señores, váyanse. Si no son capaces de ejercer su función adecuadamente, váyanse. Pero eso no se lo dice ni siquiera la Asamblea Nacional, que son los que lo eligen. Entonces yo creo que esa transformación para Cuba es fundamental y hay que construir un marco institucional democrático. Y estoy seguro que en Cuba hay reservas suficientes para esto. Al tema del financiamiento, que para mí es fundamental, yo le añadiré algo. Yo creo que Cuba está necesitada de una especie de plan Marshall. No hay manera que con los recursos actuales podamos resolver las cosas. Es decir, sí hay capacidad de emprendimiento, sí hay posibilidades desde la existencia de los cubanos desde el exterior. Por supuesto, para eso tiene que producirse un cambio fundamental, es decir, ya no podría hablarse más de cubanos de aquí y de cubanos de allá, no, todos somos cubanos y todos podemos invertir y todos podemos crear empresas y no vamos a tener que esperar por un organismo que es el que me va a autorizar si la empresa la puedo abrir o no, porque en otros países lo único que uno hace es informarle a las autoridades que uno va a abrir una empresa. Se registra y se acabó. Y se acabó. Pero en Cuba no, en Cuba uno tiene que ser autorizado. Y entonces vienen esos elementos de discrecionalidad que son fuente de corrupción. Y eso hay que atacarlo de lleno. Y cuando digo plan Marshall, lo estoy diciendo en serio. Es decir, lo estoy diciendo en serio. Porque de verdad que necesita un apoyo y para eso la única opción es reintegrarse a los organismos multilaterales de crédito. Porque no hay manera. A ver, Cuba no es Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. No es eso. Aquí tiene que ser un fenómeno de reintegrarse a los organismos multilaterales de crédito, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y entrar. Y por supuesto, abrir la información para que puedan establecerse las medidas de política económica que son necesarias para recibir unos créditos que en mi opinión son de contingencia y tendrían que ser créditos blandos en condiciones financieras muy preferenciales y a muy largo plazo para que se pueda recuperar un equilibrio macroeconómico y el país pueda avanzar en un proceso de crecimiento que sea un proceso de crecimiento sano. Todo eso en un marco, evidentemente, de estabilidad política y de... porque si no, claro. Bueno. Debemos ser conscientes de que la estabilidad política
es algo complicado en un proceso de transición. Los países que tuvieron una transición parecida o diferente tuvieron inestabilidad política. Creo que en esto, y fíjense qué contradictorio, ¿no? El gobierno tiene mucha responsabilidad y en cómo se facilite ese proceso de transición y si se hace de una manera creativa y de una manera participativa, invitando a todo el mundo a la mesa de discusión, a una mesa redonda o cuadrada o rectangular o como quieran. Me estoy refiriendo a la mesa redonda que hubo en Polonia en los años 80. Bueno, pero el problema es que todo el mundo debería estar sentado para pensar el país, porque estoy seguro que desde muchas aristas del pensamiento político y del pensamiento económico hay un pensamiento de país. Bueno, Elías, te toca. Bueno, yo marcha, en este momento tampoco tengo ya mucho más que añadir. Coincido plenamente con los planteamientos lanzados por mis contertulios. Y me gustaría, eso sí, hacer un poco de historia para situar en alguna medida este proceso. Ustedes que quieran conocer lo que propone Elías Amor, hay un documento en el Consejo para la Transición, del que yo soy vicepresidente, bueno, no, el responsable del área de asuntos económicos, en donde hay un documento que se llama 50 Steps to Economic Transition in Cuba, 50 pasos para la transición económica en Cuba, y ahí ustedes pueden leer las propuestas que luego trataré de resumir. Pero para situarnos en el problema, si nosotros fuéramos médicos, y los economistas lo somos, porque somos médicos que tratamos de curar las enfermedades de la economía, el paciente que tenemos delante, que se llama economía cubana, empezó a mal funcionar, empezó a tener graves problemas cuando primero se hizo la famosa, tristemente célebre reforma agraria, se continuó con la confiscación de todos los bancos, empresas de televisión, radios, etcétera, y aquellas ominosas leyes 880 y 881 de 1960 que transfirieron todo el patrimonio empresarial y capital del país al Estado comunista. En aquel momento se hizo con leyes extralegales, porque aquel gobierno que había en aquel momento era un gobierno criminal, no había parlamento, no había nada, se publicaban las leyes y se tomaban las decisiones como se tenían que tomar. Y ese proceso confiscatorio de confiscación y expropiación del capital productivo acumulado por cubanos durante los primeros siglos de existencia de la nación, aquel patrimonio pasó totalmente a manos del Estado con la llamada ofensiva revolucionaria de 1968. Ahí se acabó de culminar la gravedad de la enfermedad del paciente llamado Cuba, porque como dijo Mauricio, en ese momento a Cuba la sostenía el dinero procedente del Imperio Soviético y aquellas donaciones fáciles que recibía Cuba por el azúcar que mandaba para la URSS y para los países del telón de acero comunistas. Y gracias a esas ayudas, Cuba se fue quedando allí encerradita, no atendiendo a lo que estaba pasando en los mercados mundiales del azúcar y manteniendo una estructura productiva que cada vez se iba envejeciendo. En fin, ustedes ya conocen el problema y yo no me voy a entretener más. Por lo tanto, si el problema de la economía cubana fue la estatización total del patrimonio y el capital productivo de la nación, la primera solución que a un médico economista se le ocurre es: señores, no hay problema ninguno con la financiación. Señores, no hay problema ninguno con la creación de un nuevo orden jurídico que hemos estado hablando. Privatícese. El enorme capital que tiene el Estado comunista cubano en forma de tierras, fábricas, grandes empresas como Gaesa, Gaviota, corporaciones que medran en los mercados mundiales, que intervienen en operaciones oscuras y poco transparentes, llegar a conocer ese patrimonio estatal dominado por el régimen comunista nos va a costar años. Pero ahí tenemos un punto de partida que no podemos olvidar. ¿Para qué necesita un Estado democrático ese enorme capital? Para nada. ¿Qué hacer con los países? Ese capital se tiene que privatizar. Y como ha dicho muy bien Mauricio, contando con organismos internacionales que le den solvencia y transparencia a ese proceso de privatizaciones, porque aquí no le vamos a regalar el patrimonio a nadie. Eso sí, habrá que reconocer a aquellos a los que les confiscaron sus propiedades, porque sin ese reconocimiento, la economía cubana no se puede poner
a funcionar de nuevo. Y una vez que se compense a los confiscados, la venta del patrimonio comunista acumulado por el Estado comunista durante 63 años debería de ir a un fondo nacional de la República de Cuba, como el fondo que tiene el gobierno de Noruega con lo que obtiene del petróleo, y ese fondo servir para canalizar las ayudas que la nación necesita para superar el atraso endémico del modelo comunista de 60 años. Y claro, para esto hay que hablar, y para esto hay que sentarse, y para esto esa Cuba con la que soñamos, democrática, plural y libre, va a tener que ser muy generosa, y nos vamos a tener que sentar todos para ponernos de acuerdo en qué invertimos ese enorme dinero que vamos a obtener de la privatización. Yo he vivido procesos de privatización en España y les puedo decir que es una fórmula magnífica para darle al Estado capacidad de actuación real. Y España tiene un sector público espectacular, enormemente grande, quizá demasiado grande todavía, pero se despojó de muchas de aquellas empresas creadas en la época de Franco, que se caracterizaba bastante a lo que es el régimen comunista cubano, y esas empresas estatales se fueron privatizando. Aún quedan algunas, queda Renfe, queda Paradores del Estado, pero no pasa nada, tiene que haber empresas estatales donde el sector privado no funcione de manera adecuada. Pero comparto la idea de respeto a ese nuevo orden jurídico con la colaboración de organismos internacionales que nos ayuden en esos procesos de privatización, que por otra parte, lo único que quería apuntar es que otros países que han iniciado transiciones del comunismo a la economía de mercado libre también lo han hecho y no ha pasado nada. Yo he seguido, por ejemplo, las experiencias de Hungría, de la República Checa, que es modélica, por ejemplo, de los países del Báltico, que son experiencias muy buenas de un Estado que se va vendiendo y que los compradores cogen empresas que estaban en pérdidas estructurales y las convierten en auténticas empresas competitivas. Ahí tenemos los países del Báltico que tienen un desarrollo espectacular en lo que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Es impresionante lo que hay ahí en la zona de esos países. En ese sentido, yo soy muy, pero que muy optimista con la estructura económica que vamos a heredar del comunismo, una estructura económica que tendremos que valorar, que tendremos que privatizarla. No hay que tenerle miedo a esa palabra. Esa palabra no le hace daño a nadie, queridos compatriotas. Privatizar es crear riqueza para que la gestionen los que la saben gestionar, no los comunistas, que los comunistas han demostrado en 63 años que no saben gestionar la riqueza, ni lo que han hecho ha sido destruirla. Nosotros lo que queremos es hacer que Cuba sea productiva de nuevo, apostando por aquellos sectores en los que la nación tiene ventajas competitivas y que ha tenido históricamente, y apostando por otros que a lo mejor pueden ser muy importantes para nuestro futuro. Y de hecho Cuba tiene talento, tiene capital humano, tiene una posición geográfica, la llave del Golfo, que es magnífica, tiene una posición en el conocimiento de idioma que tienen muchos cubanos, de idiomas con las zonas de mayor expansión del planeta. Yo creo que la diáspora, que la han mencionado ustedes también, tenemos muchísimas fortalezas y yo creo que lo único que habrá que hacer es que esos gobernantes que resulten elegidos democráticamente, porque yo no espero que los comunistas muevan ficha en este tema, pienso que va a ser imposible que hagan algo parecido a esto, esos electos por el pueblo cubano en elecciones libres y democráticas sean generosos, se sienten y hagan este gran esfuerzo por el bien de la patria, que en definitiva será un esfuerzo por el bien de la economía y de todos los cubanos. Sí, Mauricio. No nos olvidemos, mi querido Elías, que en muchos países se produjeron metamorfosis. Las metamorfosis de los antiguos miembros del Partido Comunista y del KGB y de los organismos de seguridad a empresarios exitosos, apropiándose en esos procesos de privatización, porque ciertamente los bálticos, Hungría y Chequia, y en alguna medida Polonia, aunque Polonia tenía una estructura de propiedad agraria distinta a la del resto, sí fueron procesos casi modélicos. Sí. Pero lo que ocurrió en la antigua Unión Soviética, eso fue rifarse o feriarse más bien la propiedad del país
y las mafias fueron las que se apropiaron de ese proceso. Por eso, cuando se habla de privatización, a mí, yo la primera cosa que hago es decir, ok, pero cuidado, tiene que ser de una manera tal que no se favorezca a quienes hoy en día aparecen increíblemente en ciertos paraísos fiscales, como los propietarios de sociedades anónimas de Cuba, que sabemos que no son los propietarios porque no han puesto ni un solo peso. Y mañana podrían aparecer como propietarios y decir, mire, esta es mi propiedad. Ah, bueno, pues si esa es tu propiedad, esa hay que expropiarla. Esa hay que expropiarla, porque definitivamente tú no la compraste y no te la vas a robar. Y no te la vas a robar. Y yo quería decir una última cosa sobre lo que dijiste de la estatización, que es muy importante, porque se ha tratado de asociar el socialismo a la estatización. Y Miguel en esto ha escrito un artículo excelente sobre el tema de la socialización en la economía. Yo he hablado sobre este tema porque realmente es importante ilustrarle a la gente que estatización no es socialización. Que la socialización de la propiedad es cuando la sociedad puede ejercer efectivamente su control sobre esa propiedad que es suya por ley. Y eso en Cuba no existe. Ni existió en ninguno de los países comunistas. Los países que se proclamaron comunistas sencillamente estatizaron la propiedad y la población, que son los supuestos propietarios, no tenía incidencia ninguna ni en la gestión ni en el control de esa propiedad. Así que ¿de qué propiedad social podemos estar hablando en esas condiciones? Entonces yo creo que con esas dos arandelas, yo acepto lógicamente que lo que hay es que desmontar esa estatización, pero hacerlo de una manera plural, permitiendo incluso la formación de cooperativas. Es decir, yo creo que todas las formas de propiedad pueden ser admisibles y ciertamente que se eliminen los monopolios. Eso está clarísimo. Sí, yo creo que lo he dejado claro en mi intervención. Hago la postilla a lo que tú planteas. A mí no me da miedo privatizar, pero fíjate que he mencionado expresamente con la supervisión de los organismos internacionales de financiación. Es decir, no le vamos a ir a pedir limosna al Fondo Monetario Internacional, al Banco de Pagos Internacionales o a cualquier otro de estos organismos. No, lo que queremos es que se sienten con nosotros, sus técnicos, en los procesos de adjudicación de del capital estatal. A mí no me gusta tampoco la palabra estatal porque la detesto. Yo hablo siempre de propiedad privada y propiedad pública, que creo que es como mejor la definimos bien los economistas. En ese sentido yo privatizaré, por supuesto, si puedo, lo haré, porque creo que es de justicia, porque Cuba en el año 60, antes de la revolución, en el año 59, la ratio del capital privado sobre el público era de 9 a 10. Éramos un país de propiedad privada, de pequeños propietarios. De hecho, la ofensiva revolucionaria acabó con 60.000 pequeños propietarios. ¿Qué es eso comparado con los 4.000 MIPYMES que dicen que están creando? Eso no es nada. Había 60.000 cubanos que tenían pequeños negocios con los que sacaban adelante a sus familias y los comunistas los fueron arruinando y empujando hasta que les quitaron la propiedad y no tuvieron más remedio que largarse el país. Y hay que volver a esa estructura de derechos de propiedad, fundamentalmente porque es que Cuba no ha funcionado con la otra alternativa, que es 90% del capital productivo en manos del Estado y 10% en manos del sector privado. Entonces, ahí estoy de acuerdo, con todos los controles, con todas las supervisiones, con toda la transparencia y con todo el rigor, y por eso digo con mucha generosidad, que ese proceso se acometa, con la máxima generosidad, y estoy convencido de que nos va a salir bien. Nos va a salir muy bien y va a ser un ejemplo de transición del comunismo a la economía de mercado libre. Y va a ser muy importante que lo hagamos bien, sobre todo para que gente como Miguel pueda decir, coño, qué buenos fueron estos que hicieron esa transición, porque ellos van a ser los que se van a beneficiar de esa Cuba con la que yo sueño, pero que creo me va a pasar como a Moisés. Dios me la va a permitir ver desde lo alto de la montaña, pero no me va a dejar entrar. Una pena. Bueno, lo siento, pero me parece que va a ser así. Pero me parece a mí que a Miguel Alejandro le va a tocar una parte en esa... Sí. Cuba será para la generación de Miguel, sí. Entonces, seguro. antes de dar
Sí, antes de haceros otra pregunta, quería ver sobre esto que habéis hablado de la privatización, precisamente para Miguel Alejandro, joven que está en Cuba, criado, educado. ¿Cómo ves todo este debate de privatización, no privatización, desde tu punto de vista? Pero quiero luego aterrizar, porque lo que nos interesa es saber cómo llegar, o sea, lo importante en esto es que suba el nivel de la población, el nivel económico de la población. ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la cadena de causas, consecuencias de unas modificaciones en la economía o unas modificaciones en las leyes para llegar al objetivo que es que la gente pueda vivir en Cuba, pueda vivir dignamente en Cuba? Entonces quería dar la palabra a Miguel Alejandro para cerrar este tema, que nos digas tu visión y luego ya... Es que creo que no me he explicado bien. Sí, pero Si espera, tú estás preguntando, no, si le estás preguntando esto a Miguel, es que yo no he explicado bien lo que yo entiendo por privatización. Porque tú estás preguntándole a Miguel lo que yo he dicho que tiene que surgir de este proceso. Yo he hablado de la creación de un gran fondo nacional de dinero, similar al que tiene el Estado de Noruega con el petróleo. ¿Y ese dinero de quién es? De los cubanos. Porque con ese dinero se establecerán los programas de ayudas, de inversiones públicas, de infraestructuras, de transformación, de lo que haya que hacer. Pero eso va a beneficiar a los cubanos. Sí, sí. Así es como vamos a mejorar el país, no pidiendo limosna, sino poniendo en valor la riqueza que tiene la nación. Entonces, creo que no lo he explicado bien. La venta del patrimonio no es para que aparezcan millonarios. Yo estoy en contra de eso. Yo no quiero millonarios, y si los hay, mejor. No pasa nada. Lo que tiene que haber es un gran fondo nacional de dinero que sirva para la reconstrucción de la nación, que Cuba está destruida, para mejorar el nivel de vida de los cubanos. Y ese dinero puesto en valor y gestionado por la empresa privada de mercado que sabe orientarse por la óptica del beneficio, es lo que ha de permitir que la generación de Miguel viva muchísimo mejor que todas las 4 generaciones anteriores de él. Esa es la solución. Yo no sé si lo habría explicado bien o no, pero el ejemplo es Noruega. A mí mi envidia es Noruega, que tiene un plan de jubilación para toda la población con ese fondo del petróleo, y las pensiones más altas del mundo se cobran en Noruega. ¿Por qué Cuba no puede soñar con algo así? Por supuesto que sí. Miguel. Bueno, voy a seguir la lógica rápido. No creo que haya contradicción. En realidad, todo depende de lo que uno suma por los nombres. Por ejemplo, yo creo que en Cuba, después del 59, no se conoce lo que es la propiedad pública. ¿Qué pasó? Se me fue Elías por allá. En Cuba no hay propiedad pública. Las reglas específicas de control, administración y gestión sobre la propiedad formalmente estatal, incluso la militar, como si fuera la propiedad privada del gobierno, específicamente de la máxima dirección del país durante décadas. O sea, desde el punto de vista de cómo deciden, qué deciden, quién hace que no decidan, es su propiedad privada. O sea, de facto es la propiedad privada de un grupo. Entonces yo establezco esa distinción, y ahora en la práctica yo en lo personal no tengo fórmulas a priori, sobre todo porque hay muchas cosas que pasan por los nombres. Es decir, imaginemos, por ejemplo, una empresa que hace jabones, que es una empresa privada y que es una empresa que tiene una X cantidad de restricciones, porque es una empresa de interés del Estado y que no puede hacer una X cantidad de cosas. Lo que quiero decir que desde el punto de vista, más allá de la distinción legal, desde el punto de vista práctico, hay límites que como que no dejan mucha diferencia entre ser una empresa privada, digamos, con muchas restricciones públicas, son cosas, digamos, que manejan algo de interés nacional y tienen que estar todo el tiempo negociando con el gobierno los términos de lo que hace, que sea una empresa privada en esos términos, o que sea una empresa pública, sin embargo, que es gestionada, se le entrega a alguien para que haga la gestión de forma privada. Es decir, más allá de la distinción legal, hay formas específicas que lo legal solo da una cuestión nominal, porque las reglas hacen que exista una especie de pacto, de alianza entre lo público y lo privado a la hora de establecer una administración y una gestión y poner a producir un recurso específico. Teniendo en cuenta eso, yo pienso que lo ideal es siempre ir combinando. Va a haber lugares donde va a ser muy bueno la fórmula que plantea Elías, sobre todo estas industrias tradicionales que se perdieron en Cuba, toda la producción de jabones, pastas, champú, por solo mencionar algo. Y va a haber otros lugares donde va a quedar un poco más difícil definir
cómo debe quedar la generación de electricidad, por ejemplo, la generación de electricidad, pero después está el cableado, porque desde el punto de vista económico, la generación de electricidad puede ser considerada un bien público, pero el cableado sí se entrega a una empresa privada o se le alquila, en fin. Después hay vericuetos donde perderse. Entonces, mi posición respecto a esto es que no hay fórmula y hay que ir viendo siempre que sea un espacio transparente. De nada sirve entregar la propiedad, o sea, privatizarlo y que se convierta en un espacio de corrupción, o al revés, que se convierta en propiedad pública, que realmente no sea pública, con élites corruptas y hagan corrupción de eso. Entonces, mi punto es ese, simplemente ir por un tanteo en dependencia de cada lugar, que es lo que mejor se ajusta, bajo estudios previos, bajo experiencia. Hay sectores que tradicionalmente deben estar en manos privadas porque no tiene sentido que sea un recurso de interés público y que esté el Estado ahí pendiente todo el tiempo, porque sí. Entonces, por ahí me voy. Donde quiera que funcione una cosa u otra, se hace sin más problemas. Mauricio, una especie de resumen, ya estamos acercándonos a la hora, tampoco nos queremos pasar mucho de una hora. Una especie de resumen así, hay miles de cosas que se me quedan. Aquí tenía preguntas. Una pregunta que me hacía una persona, me decía, bueno, pregúntales cómo elevar el nivel de vida de la gente y a la misma vez afrontar el tema de la deuda externa, de los gastos públicos, de la economía colapsada, la ausencia de una infraestructura básica y servicios, cómo lidiar con todo ello sin caer en el facilismo de depender económicamente de una nueva potencia. Me decía, pregúntales qué se va a hacer, que eso ya Elías ha dado su idea. ¿Qué hacer con el tema de las propiedades de hoteles, las cadenas de tiendas, etcétera, que contan como propiedad de empresas estatales, empresas mixtas, sociedades anónimas registradas bajo el nombre de altos mandos, como callejas? Hay que nacionalizar, hay que confiscar, ¿qué hay que hacer? Bueno, que esto ya, Elías ha estado hablando de esto, ¿no? Antes. Pero sí, en general, las preocupaciones que tiene la gente. Has tocado, por ejemplo, Miguel, el tema de la producción de electricidad, esos sectores que son claves, sectores económicos que son clave, y que están totalmente machacados, totalmente destrozados. ¿Alguna idea de por dónde, alguna idea adicional a lo que habéis comentado hoy aquí, a las propuestas de Elías? Y bueno, también una cosa muy importante, me tenéis que dar los enlaces para ponerlos en la descripción del vídeo, estas propuestas que tenéis, de las 50 propuestas, de las 10 propuestas, para ponerlos en la descripción del vídeo y que las personas que lo están viendo puedan directamente ir a la fuente y desarrollar un poquito de esto que estamos viendo. Pero bueno, lo más importante, la idea clave, vosotros qué llamamiento haríais a unas personas encargadas de no sé, que asuman en el futuro el gobierno de la isla, vamos a suponer, y vamos a pensar y vamos a esperar que esta pesadilla se acabe y que en algún momento podamos tener un gobierno democrático en la isla? ¿Cuáles son las urgencias y el mensaje que vosotros querréis mandar a estas personas encargadas de llevar adelante el país? Así como yo diría que lo más importante es rehabilitar el tejido productivo del país. Eso es lo más importante. Rehabilitar el tejido productivo del país sin restricciones, porque es que todos los pasos que se han venido dando han sido poniendo restricciones, que si el monopolio del comercio exterior, que si no puedes tener más de 100 trabajadores, que si no puedes tener 2 empresas, que si no puedes... Es decir, cualquier medida viene acompañada de tantas restricciones que al final la medida no sirve. Entonces, creo que lo más importante es rehabilitar la capacidad productiva del país, y eso evidentemente tiene que ser con un impulso inversionista que requiere de una política económica que incentive la inversión del país. A mí me parece muy grave lo que está pasando en el sentido de la emigración masiva. Lo mencionaban también tanto Elías como Miguel Alejandro. La emigración es descapitalización para el país, es la descapitalización de su principal recurso, que es el sector, que es el capital humano. Y por lo tanto hay que crear condiciones para que la gente viva en el país
se desarrolle en el país, pueda crecer como ser humano en el país, pueda trabajar y pueda haber satisfechas sus necesidades, sus deseos, sus sueños en el país. E incluso para que algunos de los que vivimos fuera podamos regresar y dar lo último que nos quede de vida en la reconstrucción del país y como uno más, como uno más. Entonces creo que hay que rehabilitar el tejido productivo, creo que hay que darle fuerza al mercado y por supuesto democratizar el país. No puede haber una transición hacia un sistema distinto que no sea un sistema democrático. Y cuando digo democrático no me refiero solamente a un tema de elecciones, ni de múltiples partidos. Esos son parte de los procesos. Cuando digo democrático es que hay que establecer realmente mecanismos de control sobre el gobierno y que el Parlamento tenga su función real y que los diputados sean elegidos directamente por los ciudadanos y que los diputados respondan a los ciudadanos de su gestión y que además los cargos ejecutivos fundamentales, el presidente, el gobernador, los alcaldes, que no me gusta el nombre de intendente, sean elegidos directamente por la población, directamente y en competencia abierta. Esto es un paso fundamental, porque la estructura de un sistema totalitario no es capaz de producir los cambios que necesita el país para mejorar el bienestar de la población. Y por supuesto, los cambios estos tienen que asegurar la satisfacción de las necesidades, es decir, que se mantengan no, porque esto de mantener las conquistas sociales, en estos momentos las conquistas sociales, la salud y la educación están en un punto bastante bajo. Es decir, hay que volver a recuperar esto. Y Elías lo mencionaba hace poco. Mira, en España la salud es gratuita. Y en muchos países europeos también. Y en Costa Rica, todo el mundo tiene acceso a la educación y todo el mundo tiene acceso a la salud. Es decir, que tampoco es que esto es así porque yo tengo estas otras cosas. Esto es así porque tengo un régimen totalitario. No. Eso no es así. Eso no es así porque hay sistemas que funcionan en el mundo y que protegen a toda la sociedad y que conducen al bienestar de la sociedad. Y el bienestar no quiere decir ser millonario, no. Tener sus condiciones, sus necesidades fundamentales y sobre todo vivir en paz, vivir en libertad, que es algo que me parece muy importante y que es intrínseco a nuestra naturaleza humana. Bueno, Miguel y luego también Elías. ¿Parece? Sí. Prefiero que termine él, que creo que fue el que no ha terminado nunca. Vamos. Vale, vale. Ah, bueno. Yo lo digo porque como hemos ido cambiando para... Y hace cierre. Yo voy a ser muy breve porque lo que ha dicho Mauricio yo lo comparto al 100%. Es decir, creo que la economía no tiene sentido si no es en un sistema democrático. Los sistemas autoritarios no funcionan y acaban creando verdaderos problemas al funcionamiento de las economías. Y Cuba es un ejemplo que va a pasar a la historia como un sistema de mal funcionamiento porque la economía no está basada en un sistema verdaderamente democrático y de la otra cosa que ha dicho Mauricio, libre. La economía trabaja precisamente un concepto muy importante que es la libertad de elección. Somos la ciencia que se encarga de asignar recursos escasos para fines alternativos y competitivos entre sí. Esta es la definición que le enseñamos a los muchachos en el primer año, ¿verdad, Mauricio?, cuando entran en la universidad. Y esa función social que los economistas tratamos de implementar o de enseñar a implementar se basa precisamente en la libertad. En ese sentido, los que soñamos con una Cuba con futuro, soñamos con una Cuba libre y democrática y una Cuba en la que se pueda elegir con libertad. Para eso hay que privatizar, hay que darle derechos de propiedad privada a la población. Los cubanos no pueden ser seres desprovistos y desposeídos de los activos
que cualquier persona puede y debe tener derecho a tener en su patrimonio personal. Y en ese sentido, las reformas estructurales que habrá que emprender serán complejas, sí. ¿Van a tardar tiempo en dar sus frutos? Sí. ¿Van a tener muchos problemas porque va a haber gente que las va a bombardear y va a decir que sí? Pero nos llevan a un horizonte, a un destino en el que, por ejemplo, ya están los vietnamitas. Y yo lo único que digo es que Vietnam era un país que pasaba hambruna y que no producía suficiente arroz, y cuando hicieron el Doi Moi, que son las reformas que van en la línea de lo que yo he estado planteando, de privatizaciones en la tierra, etcétera, ahora resulta que Vietnam es la primera potencia exportadora de Asia de arroz. Y ojo, en Asia se come mucho arroz. Y le regala a Cuba barcos de arroz llenos, en forma de donativos, de regalía, ¿verdad? Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que podemos hacer con nuestra patria. Convertirla, como dijo Mauricio, en una estructura productiva viva y no en un muerto que no tiene futuro para sus hijos. Ojalá que lo pudiéramos ver todos los que estamos aquí. Gracias. Siguiendo esta misma línea, voy a darle simplemente un poco no es concreción, sino especificidad, algunos aspectos que tienen que ver con las personas, pero que tienen que ver con la libertad, lo que es algo muy, muy específico, muy individual. Es el tema de qué se puede hacer en otro lugar, en otra Cuba, algo tan sencillo como escuchar a la gente. Es decir, esto no es una solución de esta de amamos el amor ni odiamos al odio, es algo muy, muy concreto. Hablando de ir a los campesinos a conversar con ellos, productores, dueños de tierra, y ver qué les pasa. No quieren entregar, no les conviene, no les es rentable entregar determinada producción a acopio o a la cooperativa y demás. Uno va por ahí y se encuentra con un negocio aleatorio, un mecánico. El mecánico lo que necesita para que su negocio prospere es que poder importar una X cantidad de piezas. A lo mejor puede importarla directamente, a lo mejor quiere que una empresa estatal, una empresa privada se le importe y él comprársela, pero tampoco puede o no quiere. Y entonces en esa pequeña cantidad de cosas que necesita la gente que tiene que ver con su libertad económica, con su libertad de movimiento, puede estar la respuesta a muchos problemas que se pueden resolver ahora mismo y que tienen que ver con cosas inmediatas y con cosas que sí resuelven problemas y que no necesitan, digamos, que no dependen de grandes políticas, sino de cosas muy pequeñas. Y eso está ahí todos los días afectando los problemas, es decir, creando más problemas para los cubanos. Y solamente con eso, con escuchar qué hace falta, puede despegar la producción de unos cuantos sectores. Esto a simple vista puede parecer una especie de medida parche como el ministro de ayer, pero en realidad yo considero que este tipo de actitud con la economía representaría en Cuba ahora mismo cambios estructurales, incluso sistémicos, que es poner las políticas públicas en función de las necesidades de los actores que sí están implicados en la economía de forma real. Esa persona que se desgasta inventando pudiera tener un negocio mucho más próspero con un impacto social mucho mayor, simplemente no lo hace porque no tiene las condiciones. Entonces, en esas preguntas, traducidas en políticas, obviamente, puede haber mucho para ahora mismo, para la vida, con un impacto inmediato sobre la gente. Bueno, sí, de eso se trata. Bueno, yo en el último viaje que hice a Cuba, bueno, me fui a buscar leche a Bauta, bueno, déjame callarme, no voy a hacer que los productores, Sí. que claro, que quitan una parte de la producción por no darse las cosechas que se estropean en Oriente, porque no hay camiones para que suban a buscar las cosechas y muchísima producción se estropea. Bueno, es que hay una cantidad de cosas. Dicen que por falta de petróleo, por falta de piezas de repuesto, que no hay los camiones que suben, que no hay que bajan. Bueno, y efectivamente, y al final todo termina la culpa del bloqueo, ¿no? El bloqueo es el que no me deja traer la pieza, que es el que no me deja poner el camión, que es el que no me deja salir a buscar, y por eso entonces la producción se estropea, ¿no? Y entonces es una especie de bucle, ¿no? Realmente el problema es complicado. Bueno, me gustaría hablar, por ejemplo, de más cosas. Yo me imagino que las propuestas estas, ya Mauricio me acaba de mandar el enlace para sus propuestas. Me imagino que preguntas como, por ejemplo, ¿qué hacer con las propiedades confiscadas al triunfo de la revolución? Todas estas cosas, podéis mandar también enlaces que la gente pueda ver de propuestas vuestras, porque hay bastante diferencia. Yo he hablado con varias personas desde el punto de vista legal y demás. Ese es un tema que se nos va a quedar, que ya es muy tarde, que no quiero entrar en él porque es otro tema. Pero bueno, si podéis pasarme algunos enlaces para que la gente también pueda ver, esos son temas también que quería preguntar. Y luego ya para cerrar, me habéis recordado
cuando yo llegué aquí a España, esto es una historia personal, me recibió Ana María Bacardí. Ana María Bacardí me recibió como una hija, porque Ana era una mujer tremendamente extraordinaria. Y entonces Ana siempre me decía, cuando se acabe aquello, porque claro, estoy hablando hace 30 años, ¿eh? Y entonces ella decía, se va a acabar, se va a acabar. Y cuando se acabe, cogemos el primer avión, me decía. Cogemos el primer avión y llegamos allí y vamos a fundar una universidad. Su sueño era fundar una universidad católica en La Habana, imagínate. Vamos a fundar la Universidad Católica de La Habana, en el primer avión nos vamos. Y esta cosa de decir, bueno, si hay un cambio, una apertura democrática, con muchos cubanos que estamos fuera, pues decimos, pues nos vamos para allá y tiramos no sé, el esfuerzo que lo que tengamos o lo que hemos aprendido en nuestra vida o los recursos que tengamos o lo que sea para levantar aquel país. Es una cosa muy bonita. Y yo quería terminar pues con esa nota de esperanza, de que somos un pueblo que está regado por el mundo, pero un pueblo, y que en el momento dado, yo creo que mucha gente que ahora no quiere saber nada de Cuba, como yo estuve mucho tiempo sin querer saber nada de Cuba, pero yo creo que mucha gente, yo creo que esa sangre, ¿no? que llevamos en las venas pues nos va a tirar. Y esa fuerza yo creo que también va a ser importante, que estemos todos juntos en construir esa Cuba que todos queremos, con el tremendo talento que hay en este pueblo. Y quería daros las gracias. Voy a poner todos los enlaces que me paséis de las propuestas en la descripción del vídeo para que las personas que están viendo, que se van a quedar con muchísimas interrogantes, puedan ver. Y bueno, quién sabe, a lo mejor seguimos conversando. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Súper placer y Gracias. estamos en contacto y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Nos vemos Gracias pronto. a todos. Nos vemos, un abrazo. Gracias.